Quiero que te imagines algo por un momento. Llevas meses, quizás años, comiendo ensaladas, evitando el pan, caminando todas las mañanas, rechazando el postre en las reuniones familiares. Haces el esfuerzo, te sacrificas, y cuando te miras al espejo o te subes a la báscula, la barriga sigue ahí, igual que antes, a veces hasta un poco más grande que el año pasado. ¿Qué está pasando? ¿Es que tu cuerpo ya no responde? ¿Es que simplemente así te tocó después de los 50? No. Lo que está pasando es que nadie te ha explicado qué cambia realmente en el cuerpo a esta edad. ¿Y por qué las estrategias que funcionaban a los 30 ya no sirven de la misma manera? Hoy voy a contártelo de forma clara, sin tecnicismos, sin rodeos, con ejemplos reales de pacientes que he atendido en consulta y que han logrado cambiar su situación cuando entendieron esto. Y te pido que te quedes hasta el final porque al cierre voy a revelar el error número 1 que veo todos los días en consulta, el que cometen incluso las personas que comen bien, hacen ejercicio y siguen todos los consejos, y que sin saberlo está arruinando todo su esfuerzo. Ese error es la diferencia entre ver resultados y no verlos, y lo voy a explicar de una manera que no vas a olvidar. Antes de continuar, necesito decirte algo que para mí es indispensable. Todo lo que compartimos en este espacio es información educativa, basada en evidencia científica actual. No reemplaza la consulta con tu médico ni tu tratamiento. Cada persona tiene su historia clínica particular, sus condiciones de salud, sus medicamentos. Por eso, antes de hacer cualquier cambio importante en tu alimentación o en tu actividad física, consulta siempre con el profesional de salud que te conoce. Eso no es una frase de protocolo, es un consejo sincero. Dicho esto, vamos a entrar de lleno en el tema. Hace unos meses llegó a mi consultorio una mujer de 58 años, profesora jubilada, con una carpeta ordenada llena de análisis de sangre. Desde que se sentó supe que venía cargando una frustración que llevaba tiempo acumulándose. Me miró directo a los ojos y me dijo: «Doctor, hago todo lo que se supone que debo hacer. Como ensalada, camino media hora cada mañana, no tomo refrescos, evito las frituras, y esta panza no se mueve. ¿Qué estoy haciendo mal?». Le pedí que me describiera con detalle lo que comía en un día normal. Avena con fruta en el desayuno, ensalada grande con pollo a la plancha al mediodía, sopa de verduras liviana en la noche, sin harinas blancas, sin dulces, sin excesos visibles. Desde afuera todo parecía correcto. Más que correcto, parecía ejemplar. Pero cuando abrimos su carpeta y revisamos los análisis juntos, el panorama era completamente diferente. La grasa visceral estaba en niveles altos. Su hemoglobina glucosilada, que es el marcador que nos dice cómo ha estado el azúcar en sangre durante los últimos 3 meses, estaba rozando la zona de prediabetes. Y su masa muscular había disminuido de manera significativa en el último año, más de lo que esperaríamos para su edad. Le dije algo que no esperaba escuchar. El problema no es lo que estás comiendo. El problema es lo que no estás comiendo suficiente. Se quedó en silencio unos segundos y luego me dijo: «Pensé que comer menos era la clave para bajar de peso». Eso es precisamente la trampa. Y es la trampa en la que caen millones de personas después de los 50. Reducen las porciones, eliminan la grasa, comen light, y sin quererlo, están creando las condiciones perfectas para que la grasa visceral siga creciendo. Para entender la solución, primero necesitas entender el problema desde adentro. Y te prometo explicarlo de una manera sencilla, como si te lo estuviera contando en la sala de tu casa. Después de los 50, el cuerpo atraviesa 3 cambios profundos que afectan directamente la manera en que acumulas o quemas grasa. Estos cambios son reales, son medibles y tienen nombre. Pero lo más importante es que tienen solución. El primer cambio es la pérdida progresiva de masa muscular. A partir de esta edad, si no haces nada específico para contrarrestarlo, puedes perder entre 1 y 2% de tu músculo cada año. En 5 años, eso puede ser entre 5 y 10% menos de músculo en tu cuerpo. ¿Y qué tiene que ver el músculo con la grasa? Todo. El músculo es el tejido más activo metabólicamente que tienes. Es el que quema calorías, el que consume glucosa, el que mantiene tu metabolismo funcionando a buen ritmo. Cuando pierdes músculo, tu metabolismo se vuelve más lento, aunque comas exactamente lo mismo que siempre. El segundo cambio son las hormonas. Las hormonas que en tu juventud te ayudaban a construir y mantener el músculo con relativa facilidad, como la testosterona y la hormona de crecimiento, bajan de manera natural después de los 50, tanto en hombres como en mujeres. Esto no significa que el cuerpo no pueda responder, significa que necesita más estímulo y mejor combustible para hacerlo. El tercer cambio es la resistencia a la insulina. La insulina es la hormona que actúa como llave para que el azúcar entre a las células y se use como energía. Con la edad, esa llave empieza a funcionar peor. Las células no responden tan bien, el azúcar se acumula más en la sangre,
y lo que no se usa como energía termina convirtiéndose en grasa. Y esa grasa tiene un destino preferido, el abdomen, alrededor de los órganos internos. Estos tres cambios juntos son la razón por la que tu vecino come lo mismo que tú, hace lo mismo que tú y parece que no engorda igual. Puede que sea más joven o puede que sin saberlo esté haciendo algo diferente en su alimentación que lo protege de este ciclo. La buena noticia, y esto es lo que más me gusta decirle a mis pacientes, es que el cuerpo después de los 50 todavía responde. Todavía puede cambiar. Solo necesita el combustible correcto. Ahora bien, antes de hablar de la solución, quiero que entiendas bien con qué estamos lidiando. Porque muchas personas me preguntan, doctor, ¿no es lo mismo toda la grasa? No, no es lo mismo. La grasa que puedes pellizcar en la piel, la que se nota en los brazos, los muslos o las caderas, se llama grasa subcutánea. Es la que vemos en el espejo, la que molesta estéticamente, pero que desde el punto de vista de la salud es relativamente inofensiva. La grasa visceral es una historia completamente diferente. Es la que se instala entre tus órganos internos, alrededor del hígado, del páncreas, del intestino, del corazón. No la puedes ver ni pellizcar, pero sí puedes sentir sus efectos. Una cintura que crece año a año, una barriga que se vuelve más dura con el tiempo, niveles de azúcar que suben poco a poco, presión arterial que no termina de controlarse. Lo que hace tan peligrosa a la grasa visceral es que no está quieta. Es metabólicamente activa, lo que significa que produce sustancias inflamatorias de manera constante, que circulan por tu sangre y van dañando silenciosamente el sistema cardiovascular, el hígado, el páncreas y el cerebro. Eleva el riesgo de diabetes tipo 2, de infartos, de derrames cerebrales y de deterioro cognitivo. Piénsalo como una planta invasora de raíz profunda. Puedes cortar lo que ves en la superficie y quedas tranquilo pensando que ya la eliminaste. Pero la raíz sigue ahí, debajo de la tierra, y en pocos meses vuelve a crecer con más fuerza que antes. Para eliminarla de verdad, hay que atacar la raíz. Y el nutriente más poderoso para hacer eso es la proteína de buena calidad. Cuando le digo a un paciente mayor de 50 que necesita comer más proteína, la reacción más común es de sorpresa. Pero doctor, ¿no es eso para los jóvenes que van al gimnasio? O a veces, ¿no daña los riñones? Vamos a responder esas dudas. Pero primero déjame explicarte por qué la proteína es el nutriente más importante en esta etapa de tu vida. La proteína actúa en 3 frentes al mismo tiempo cuando se trata de la grasa visceral, y quiero que entiendas cada uno porque son los pilares de todo lo que viene después. El primer frente es el efecto térmico. De todos los nutrientes que existen, la proteína es el que más energía le exige a tu cuerpo para procesarlo. Tu organismo gasta entre 20 y 30% de las calorías de la proteína solo en digerirla, absorberla y utilizarla. Los carbohidratos solo requieren entre 5 y 10%. Las grasas apenas entre 0 y 3%. Esto significa que simplemente por comer más proteína, tu cuerpo ya está trabajando más y quemando más energía, incluso en reposo. El segundo frente es la saciedad. La proteína activa en tu intestino la liberación de hormonas que le mandan una señal clara al cerebro. Ya estoy satisfecho, no necesito más. Y al mismo tiempo, reduce los niveles de grelina, que es la hormona del hambre. El efecto práctico en tu día es que llegas a la siguiente comida sin esa urgencia desesperada que antes te hacía comer cualquier cosa que tuvieras a mano, sin contar calorías, sin sufrir, sin sentir que estás en una dieta de castigo. El tercer frente, y el más importante para nosotros, es la protección del músculo. Aquí está el punto que más cambia la perspectiva de mis pacientes cuando lo entienden bien. Cuando pierdes peso sin suficiente proteína, tu cuerpo no discrimina entre grasa y músculo, pierde de los dos casi en partes iguales. Bajas kilos en la báscula, sí, pero tu metabolismo se frena porque perdiste una parte del motor que quemaba calorías. Por eso muchas personas recuperan el peso perdido más rápido de lo que lo perdieron. Su metabolismo quedó más lento después de la dieta. Cuando en cambio aumentas la proteína y la combinas con algo de movimiento, tu cuerpo puede perder grasa y mantener o incluso aumentar el músculo al mismo tiempo. Y más músculo significa un metabolismo más activo, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, incluso mientras duermes. Cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez hiciste una dieta, lograste bajar de peso y después lo recuperaste todo en pocos meses? Escribe "sí me pasó" abajo. Ese ciclo que describes tiene mucho que ver con la pérdida de músculo que ocurre cuando no hay suficiente proteína en el plan. Ahora bien, la pregunta que más recibo en consulta es, ¿cuánta proteína necesito realmente? Y la respuesta es diferente a lo que la mayoría de las personas cree. La recomendación estándar para adultos en general es de 0.8 gramos de proteína por cada kilo de peso corporal al día.
Pero los estudios más recientes en personas mayores de 50 años muestran consistentemente que eso no es suficiente para proteger el músculo ni para activar los mecanismos de quema de grasa que necesitamos a esta edad. Lo que se recomienda en esta etapa es entre 1.2 y 1.6 gramos por kilo de peso al día. Si pesas 70 kilos, eso es entre 84 y 112 gramos de proteína al día. Si pesas 80 kilos, entre 96 y 128 gramos. Puede sonar a mucho si estás acostumbrado a comer poco, pero cuando empiezas a distribuirlo bien a lo largo del día, es completamente alcanzable con alimentos normales. Y la distribución importa tanto como el total. Tu cuerpo puede utilizar eficientemente entre 25 y 30 gramos de proteína por comida para estimular la construcción muscular. Más que eso en una sola toma no te da más beneficio muscular. Simplemente el exceso se usa como energía. Por eso lo ideal es repartir tu proteína en 3 comidas principales, con al menos 25 gramos en cada una. Las mejores fuentes de proteína que recomiendo a mis pacientes son los huevos, el pescado, el pollo sin piel, el pavo, la carne magra de res, el yogur griego natural sin azúcar, el queso cottage y los mariscos. Si llevas una alimentación vegetariana, las legumbres combinadas con cereales, como lentejas con arroz o frijoles con tortilla de maíz, te proporcionan una proteína completa con todos los aminoácidos esenciales. El tofu y el tempeh son también excelentes opciones con alto contenido proteico. Hay algo que genera confusión enorme y que necesito aclarar directamente. Cuando muchas personas quieren perder grasa abdominal, lo primero que hacen es eliminar toda la grasa de su alimentación. Comen todo seco, sin aceite, sin aguacate, sin nueces. Y eso no solo es innecesario, es contraproducente. Las grasas saludables, las que provienen del aceite de oliva extra virgen, del aguacate, de las nueces, las almendras y las semillas, son indispensables después de los 50. Primero, estas grasas mejoran la sensibilidad a la insulina. Cuando tu insulina funciona mejor, tu cuerpo maneja el azúcar con más eficiencia y almacena menos grasa visceral. Segundo, las grasas saludables ralentizan la digestión cuando se combinan con proteína, lo que prolonga la sensación de saciedad por más tiempo y reduce la necesidad de picar entre comidas. Tercero, son esenciales para que tu cuerpo pueda absorber vitaminas como la D, la E, la K y la A, que no se absorben sin la presencia de grasa. Lo que sí hay que evitar son las grasas trans, los aceites vegetales refinados y la combinación de azúcar refinada con grasas procesadas que encuentras en la bollería industrial, las frituras de paquete y toda la comida ultraprocesada. Eso sí es lo que promueve la inflamación y la acumulación de grasa visceral. Si este tipo de información te está siendo útil y quieres seguir aprendiendo sobre cómo cuidar tu salud después de los 50, te invito a que te suscribas al canal ahora mismo. Cada semana compartimos contenido práctico, claro y basado en evidencia, pensado especialmente para personas en esta etapa de la vida. Activa la campanita para que no te pierdas ningún video, porque lo que viene próximamente sobre metabolismo y salud te va a interesar mucho. Voy a responder ahora las preguntas que más me hacen mis pacientes sobre este tema, porque sé que muchos tienen las mismas dudas y quiero que este video las resuelva todas. La primera pregunta frecuente es: doctor, llevo meses haciendo ayuno intermitente y no veo resultados. ¿Por qué no funciona? Esta es una consulta que recibo constantemente. El ayuno intermitente puede ser una herramienta útil, pero hay un error que lo arruina casi siempre: no incluir suficiente proteína dentro de la ventana de alimentación. He atendido pacientes que ayunan 16 horas, rompen el ayuno con arroz, pan o fruta, y en todo el día apenas acumulan 40 o 50 gramos de proteína. El resultado es que el cuerpo, ante la falta de proteína y el déficit calórico, empieza a usar el músculo como fuente de energía. Pierden masa muscular, su metabolismo se hace más lento, y la grasa visceral no se mueve. Si haces ayuno, la regla más importante es incluir al menos 25 gramos de proteína en cada comida dentro de tu ventana y romper el ayuno con proteína y grasa saludable, no con carbohidratos refinados. Además, los ayunos muy prolongados, de más de 16 horas, pueden elevar el cortisol y tener el efecto contrario al deseado. Si eres mujer en menopausia, empieza con ayunos de 12 a 14 horas y observa cómo responde tu cuerpo. La segunda pregunta es: ¿la proteína no daña los riñones? Toda la vida he escuchado eso. Es una duda completamente válida y entiendo de dónde viene. Durante muchos años se pensó que una ingesta alta de proteína podía sobrecargar los riñones. Sin embargo, la evidencia científica actual es bastante clara. En personas sanas, sin enfermedad renal diagnosticada, una ingesta de proteína dentro de los rangos que te he mencionado no daña los riñones.
Ese miedo viene de estudios realizados en personas que ya tenían enfermedad renal, no en personas sanas. Ahora bien, si tienes enfermedad renal crónica, si tu función renal está comprometida o si tienes antecedentes de problemas en los riñones, la situación cambia completamente y debes calcular tu ingesta de proteína con un especialista. No lo hagas por tu cuenta. La tercera pregunta es, ¿no tengo hambre en la mañana? ¿De verdad debo desayunar proteína? La falta de apetito matutino es muy común, especialmente en personas que llevan años desayunando carbohidratos refinados como pan, galletas o cereal azucarado. Esos alimentos suben el azúcar rápido, luego la bajan bruscamente, y el cuerpo aprende a no tener hambre real en la mañana. Cuando empiezas a introducir proteína, aunque sea en pequeñas cantidades, el apetito se va regulando. Te recomiendo empezar con algo pequeño y manejable. Un yogur griego natural con un puñado de nueces. No necesitas forzarte con una comida enorme. En 1 o 2 semanas, tu cuerpo empieza a responder diferente y el hambre matutina aparece de manera natural. La cuarta pregunta es, ¿tengo diabetes y tomo medicamentos? ¿Puedo cambiar mi alimentación como describes? Esta pregunta es muy importante y merece una respuesta honesta. Si estás tomando insulina u otros medicamentos para la diabetes, aumentar la proteína y reducir los carbohidratos refinados puede afectar tus niveles de glucosa, a veces de manera significativa. Eso no es necesariamente malo, pero sí necesita supervisión. Tu médico puede necesitar ajustar tus dosis. Por eso, cualquier cambio en tu alimentación si tienes diabetes debe hacerse con seguimiento médico. No es algo que debas hacer por tu cuenta basándote en un video, por más bien intencionado que sea. Y ahora llegó el momento que prometí al principio. El error más grande, el que veo casi a diario, incluso en personas que ya están comiendo suficiente proteína, es no acompañarla con ningún tipo de estímulo muscular. Déjame explicarte cómo funciona esto porque es fundamental. Cuando comes proteína, tu cuerpo la descompone en aminoácidos. Esos aminoácidos viajan por la sangre y llegan hasta tus músculos, pero para que el músculo los use y se fortalezca, necesita recibir primero una señal. Esa señal es el ejercicio con resistencia. Sin esa señal, los aminoácidos simplemente se usan como combustible o se convierten en glucosa. No se desperdician, pero tampoco construyen músculo. Y sin músculo, el metabolismo no mejora y la grasa visceral no desaparece, aunque comas perfectamente. Cuando digo ejercicio de resistencia, muchos pacientes se asustan y piensan en pesas pesadas, en el gimnasio, en lesiones. No tiene que ser así. Para enviar la señal correcta al músculo, basta con movimientos simples. 10 sentadillas apoyándote en el respaldo de una silla, algunas flexiones contra la pared, subir y bajar escaleras durante 2 minutos, bandas de resistencia elástica que puedes usar en casa. Eso es suficiente si lo haces con regularidad, al menos 2 veces por semana. Y hay algo que puedes hacer todos los días sin ningún equipamiento ni preparación. Caminar 10 minutos después de cada comida principal. Solo 10 minutos a paso tranquilo. Eso reduce el pico de azúcar en sangre después de comer, mejora la sensibilidad a la insulina y ayuda a que los aminoácidos lleguen a los músculos donde se necesitan. Escríbeme en los comentarios la palabra músculo si esta conexión entre proteína y movimiento tiene sentido para ti y no la habías escuchado explicada de esta manera antes. Quiero darte ahora algo concreto para que puedas visualizar cómo se ve todo esto en la práctica, no como una dieta rígida, sino como un modelo flexible que puedes adaptar a tu vida y a lo que tienes disponible. En el desayuno, alrededor de las 9 de la mañana, 3 huevos revueltos con espinacas frescas, tomate y champiñones, cocinados con una cucharada de aceite de oliva, medio aguacate en rebanadas al lado, una taza de café solo o té verde sin azúcar. Eso te da aproximadamente 30 gramos de proteína, grasas saludables y fibra. 10 minutos después del desayuno, una caminata tranquila o 5 minutos de movimiento suave. Al mediodía, 150 gramos de pechuga de pollo a la plancha aderezada con aceite de oliva y hierbas, ensalada variada y colorida con vinagre de manzana y aceite de oliva, media taza de lentejas o frijoles negros como acompañante. Aproximadamente otros 30 gramos de proteína, más fibra, hierro y micronutrientes esenciales. 10 minutos de caminata después de comer. A media tarde, si tienes hambre real, un yogur griego natural sin azúcar con un puñado de nueces y una pizca de canela. Unos 15 gramos más de proteína. Si no tienes hambre, no comas por costumbre o por ansiedad. Escucha a tu cuerpo. En la cena, antes de las 7 de la tarde, si es posible, salmón al horno o a la plancha de unos 120 gramos. Brócoli al vapor rociado con aceite de oliva. Media batata horneada como fuente de carbohidrato de absorción lenta. Aproximadamente otros 30 gramos de proteína. Ácidos grasos omega 3 antiinflamatorios y energía estable para terminar el día.
Con ese plan tienes más de 100 gramos de proteína bien distribuida, grasas saludables, fibra abundante, carbohidratos de calidad, sin pasar hambre, sin contar calorías, sin dietas de castigo, con 2 caminatas de 10 minutos y un pequeño bloque de ejercicio de resistencia de 5 minutos, tienes un día completo trabajando a favor de tu metabolismo. No necesitas hacer todo perfecto desde el primer día. No necesitas cambiar tu vida entera de golpe. El cuerpo no necesita perfección, necesita consistencia. Y la consistencia se construye de a un paso a la vez. El primer paso es simple. Mañana en el desayuno incluye 30 gramos de proteína, 3 huevos, un yogur griego grande con nueces, lo que tengas disponible que se acerque a eso. Solo eso. Sin cambiar nada más todavía. En 2 semanas vas a notar que llegas a la comida del mediodía, sin esa urgencia de hambre que antes te hacía comer lo primero que encontrabas. En 4 semanas tu ropa va a empezar a quedarte diferente, aunque la báscula no haya cambiado mucho. En 3 meses, con constancia y agregando poco a poco los demás elementos que te he explicado, tu cintura va a bajar, tu energía va a mejorar y te vas a sentir más fuerte. Una vez que el desayuno esté incorporado como hábito, agrega proteína al almuerzo. Luego, las caminatas de 10 minutos después de comer. Luego, los ejercicios de resistencia 2 veces por semana. Un paso a la vez, pero empieza mañana. No el lunes, no el primero del mes, no cuando el momento sea perfecto. Porque el momento perfecto no existe. Existe el desayuno de mañana. La grasa visceral no desaparece en una semana. Se va en meses de decisiones pequeñas y repetidas, cada una de ellas un voto a favor de tu salud y de tu bienestar. Y cada decisión correcta te acerca un poco más a sentirte como quieres sentirte. La paciente del principio, la profesora jubilada que llegó con su carpeta de análisis y su frustración a cuestas, hoy sube las escaleras de su casa sin cansarse. Su cintura bajó 9 centímetros en 3 meses. Su marcador de azúcar en sangre volvió a rango normal. Su energía mejoró de una manera que no esperaba. Y todo empezó con un desayuno diferente. Si ella pudo, tú también puedes. Tu cuerpo todavía responde. Solo necesita que le des el combustible correcto y la señal adecuada. Y eso empieza mañana. Si llegaste hasta el final de este video, significa que te importa tu salud de verdad. Y eso me alegra mucho. Te pido que le des like si esta información te fue útil, que la compartas con alguien mayor de 50 que necesite escuchar esto hoy, y que te suscribas al canal para que no te pierdas los próximos videos. Vienen temas que van a complementar todo lo que aprendiste hoy y que te van a sorprender. Y en los comentarios cuéntame, ¿cuál es el mayor obstáculo que tienes para incorporar más proteína en tu alimentación diaria? ¿Es el costo? ¿Es que no sabes cómo prepararla? ¿Es que no tienes apetito en la mañana? ¿O es simplemente que nadie te había explicado por qué es tan importante? Escríbelo abajo, porque en el próximo video quiero responder exactamente eso con soluciones prácticas y reales. Cuida tu corazón.